¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jericó ocupa un lugar tan prominente en las páginas de la Biblia, pero al mismo tiempo se nos dice tan poco sobre cómo era la vida cotidiana en esa ciudad? Lo que parece una omisión, en realidad, es una pista poderosa. A lo largo de más de 70 menciones en las Escrituras, Jericó aparece una y otra vez, no como un escenario decorativo, sino como un punto clave en momentos decisivos. La Biblia no desperdicia palabras, lo que revela sobre Jericó es intencional, y lo que omite, también. Este silencio selectivo es tan elocuente como las frases explícitas. Hoy vas a ver cómo esa ciudad, aparentemente secundaria, está cargada de significado simbólico, histórico y espiritual. Jericó no era cualquier asentamiento, tenía un sobrenombre revelador: la ciudad de las palmeras. Este apelativo aparece en Deuteronomio 34:3, cuando Dios le permite a Moisés contemplar la tierra prometida antes de morir. No se trataba de un adorno poético. Las palmeras eran señal de agua, y el agua, en medio del desierto, equivalía a vida, fertilidad y esperanza. Ubicada estratégicamente en las planicies de Moab, junto al río Jordán, como se indica en Números 22:1, Jericó emergía como un oasis en medio del terreno árido. Esa posición la convertía en una joya geográfica. No solo era fértil, era clave para la agricultura, el comercio y la movilidad. Las llanuras no eran simples paisajes, eran tierras productivas capaces de sostener comunidades completas. Jericó, por tanto, no creció al azar. Su importancia se tejió con su entorno. Pero la Biblia no nos muestra a Jericó como una ciudad hermosa o turística. La representa como una fortaleza estratégica, un paso obligatorio para quienes deseaban entrar a Canaán. En Josué 2:1, se ordena enviar espías antes de iniciar cualquier avance. Esto revela que Jericó tenía un valor táctico indiscutible. Controlaba caminos, rutas de comercio y pasos militares. Su ubicación era sinónimo de poder. La frase "frente a Jericó", repetida en varios pasajes bíblicos, indica que la ciudad estaba erguida, visible, imponente. Era un punto de referencia en el valle, una silueta reconocible desde la distancia. Y es así como los israelitas, liderados por Moisés y luego por Josué, se aproximan a este símbolo de desafío espiritual y estratégico. En Números 26, se realiza un censo en las llanuras de Moab, junto al Jordán, utilizando a Jericó como punto de localización. Era una ciudad que no podía pasar desapercibida. Las palmeras que la rodeaban no solo embellecían el paisaje, eran evidencia de fuentes de agua permanentes. Esto implicaba que Jericó no solo existía, prosperaba, era capaz de sostener una población numerosa, con infraestructura suficiente para resistir asedios y mantener ejércitos. No era una aldea improvisada, era una ciudad fortificada, con muros que desafiaban a cualquiera que intentara entrar sin invitación. Pero Jericó era más que piedras y palmeras. Su verdadera relevancia estaba en su papel como bisagra entre la esclavitud y la promesa. Era el umbral que separaba el pasado de Egipto del futuro en la tierra prometida. Por eso, conquistar Jericó no era solo una acción militar, era una declaración de fe, una prueba espiritual. La Biblia va más allá al describir los muros de la ciudad con una palabra asociada al terror. En Josué 2:9, Rahab le dice a los espías que el temor se ha apoderado de todos. El texto original hebreo sugiere una angustia paralizante, provocada por lo inexpugnable de esas murallas. Las fortificaciones de Jericó no eran un simple cerco, eran estructuras colosales, orgullo de la ciudad y símbolo de invulnerabilidad. Josué 6:5 da una pista técnica sobre ellas. Eran tan altas que, al caer, formaron una rampa por la cual los soldados pudieron entrar. Eso implica no solo altura, sino también peso y robustez, piedras que, al desplomarse, formaban un camino sobre sus propios restos. Lo más asombroso es que esas murallas no solo eran defensas, eran viviendas. Según Josué 2:15, la casa de Rahab estaba construida sobre el muro, y por una ventana ella bajó a los espías.
Esto revela que las murallas eran lo suficientemente anchas y estructuralmente sólidas como para alojar personas. Eran, en cierto sentido, barrios verticales, y si alguien vivía en el muro, eso dice mucho sobre la densidad poblacional y la desigualdad social dentro de Jericó. Habitar las murallas probablemente implicaba pertenecer a los sectores más vulnerables, espacios peligrosos, expuestos, donde los más pobres encontraban techo. Por eso, cuando Josué 6:1 describe el cerco, habla de una ciudad completamente cerrada, sin entrada ni salida, un aislamiento total. Las murallas que protegían también podían encerrar. No se menciona cuántas capas de murallas existían, pero Josué 6:20 usa el plural, las murallas cayeron. Esto sugiere un sistema defensivo complejo, quizás con doble cerco, diseñado para resistir embestidas prolongadas. Pero la caída de esas murallas no fue como las demás guerras antiguas. No hubo arietes ni catapultas. La Biblia narra que fueron trompetas y un grito unánime los que provocaron el derrumbe, un acto sobrenatural que eliminó cualquier necesidad de combate físico posterior. Las piedras cayeron en su lugar, como si cada una obedeciera una orden divina. La ciudad quedó expuesta, sin barreras, sin defensa, y cuando el polvo se asentó, el mensaje era claro: ninguna estructura humana, por impresionante que sea, puede mantenerse firme frente al propósito del Altísimo. Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera, algo inesperado se gestaba dentro de Jericó. De todos los habitantes de la ciudad, la Biblia elige enfocar la historia en una sola persona, Rahab, una mujer que vivía en la muralla, cuya ocupación era rechazada por la sociedad, pero cuya historia fue escogida por Dios para quedar registrada. Rahab no era una ciudadana común, era una mujer que ofrecía su cuerpo para sobrevivir. La Biblia no suaviza esta realidad. El texto hebreo utiliza un término inequívoco. No hay eufemismos. Era una trabajadora sexual. Pero esto no es un escándalo. Es una revelación profunda sobre la gracia divina. En una sociedad jerarquizada, donde solo los poderosos tenían voz, Dios elige destacar a una mujer marginada, y no solo la destaca, la escucha, la honra y la usa como instrumento de salvación. La existencia de Rahab nos muestra que Jericó era una ciudad con comercio, movimiento de personas, y una economía dinámica donde estos servicios eran posibles. Allí había soldados, comerciantes, viajeros, y en medio de ese torbellino de tránsito, Rahab había oído sobre un Dios diferente. Josué 2:10 dice que los habitantes de Jericó habían escuchado lo que Dios hizo en el Mar Rojo, pero solo Rahab creyó. Su fe no fue producto de una predicación, sino de la convicción nacida del asombro ante un Dios vivo y poderoso. Ella no solo creyó, actuó. Decidió esconder a los espías sabiendo que eso significaba traicionar a su ciudad. El pacto que hizo con ellos no fue egoísta. Rahab pidió salvación para su familia entera. Fue estratégica, protectora, valiente. La cuerda roja que colgó de su ventana no fue solo una señal visual. Se convirtió en símbolo de fe, esperanza y redención. El relato concluye que Rahab y su familia fueron los únicos salvados de Jericó, pero su historia va más allá. El Evangelio de Mateo la incluye en la genealogía del Mesías. Una mujer, despreciada por su entorno, se convierte en eslabón del plan divino más grande. La Biblia nunca desperdicia una historia, y Jericó, esa ciudad destruida por orden divina, quedó marcada por el testimonio de una mujer que desafió su destino. Pero Jericó no cayó solo una vez. En tiempos de los jueces, mucho después de Josué, la ciudad volvió a ser escenario de sometimiento. Jueces 3:13 describe cómo Eglón, rey de los moabitas, se apoderó de Jericó con ayuda de otros pueblos. Israel había vuelto a desviarse del camino, y Dios permitió esta conquista como forma de corrección. Jericó se convirtió en capital de un reino enemigo, base de poder foráneo por casi 20 años. En ese contexto surge Ehud, un líder inesperado, zurdo, de la tribu de Benjamín. Fue escogido por Dios para liberar a su pueblo. Su valentía lo llevó directamente al palacio del rey enemigo, en Jericó. Fingiendo llevar tributo,
ocultó una espada en su pierna derecha, algo astuto, ya que nadie lo esperaría de un zurdo. En un acto audaz, eliminó al opresor dentro del mismo corazón de la ciudad. El asesinato de Eglón es narrado con detalles que resaltan la crudeza del momento y la astucia de Ehud. Tras lograr su cometido, escapó y movilizó a Israel hacia la victoria. Jericó fue liberada una vez más, pero la lección perduró. Una ciudad tan estratégica siempre estaría en la mira de los poderosos. Mucho tiempo después, en el periodo del Nuevo Testamento, Jericó resurgió, ya reconstruida, volvió a ser testigo de momentos inolvidables. Fue en sus caminos donde un hombre ciego, Bartimeo, levantó la voz al reconocer a Jesús. Su clamor resonó más que el ruido de las caravanas, porque fue un grito de fe. Jericó, una vez símbolo de conquista y juicio, se convirtió en escenario de milagro y restauración. Lo que resulta verdaderamente conmovedor en la historia de Bartimeo no es solo su ceguera ni su pobreza, sino su insistencia. A pesar de que muchos a su alrededor lo silenciaban, él gritaba con más fuerza. ¿Por qué? Porque sabía que aquel momento podía ser único. Jericó, en tiempos de Jesús, seguía siendo una ciudad desigual. Por un lado, personas ciegas obligadas a pedir limosna para no morir de hambre. Por otro, multitudes que, movidas por la fama de Jesús, lo seguían en masa. Era una ciudad de contrastes, donde la necesidad se cruzaba con la esperanza, y en medio de ese paisaje humano, Jesús pasaba. El mismo lugar que una vez se resistió al poder de Dios, ahora era testigo de su compasión encarnada. Pero lo más desconcertante aún estaba por venir. Otro encuentro inesperado marcaría a Jericó para siempre, el de Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Según Lucas 19, Zaqueo no era un ciudadano cualquiera, era jefe de los publicanos, el principal recaudador de impuestos en toda la región, y además, era extremadamente rico. Esta combinación lo hacía doblemente impopular. Era visto como traidor por colaborar con el Imperio Romano y como corrupto por enriquecerse a costa del pueblo. La ciudad de Jericó debía tener una economía activa, con suficientes transacciones como para requerir una oficina fiscal de alto nivel. Zaqueo lo supervisaba todo, pero tenía un problema inesperado: su estatura. No podía ver a Jesús debido a la multitud, y lo que hizo no fue solo ingenioso, fue simbólico. Se adelantó y trepó a una higuera, en un hombre de su posición. Esto era una humillación pública, pero revela cuán desesperado estaba por encontrarse con lo divino. Lo que sucede a continuación rompió todos los esquemas sociales. Jesús no solo lo notó, sino que lo llamó por su nombre y anunció que se hospedaría en su casa. En una cultura donde comer juntos era símbolo de aceptación, esto fue un terremoto social. El maestro se autoinvitaba a la casa del hombre más despreciado de Jericó. Y si alguna vez has sentido que nadie te ve, pero Dios sí, recuerda este momento, porque fue allí donde ocurrió una de las conversiones más impactantes del Nuevo Testamento. La reacción de Zaqueo fue inmediata. Declaró públicamente que la mitad de su fortuna la entregaría a los pobres y que a quien hubiera defraudado lo compensaría cuadruplicadamente. Eso revela no solo arrepentimiento, sino que en Jericó existía una brecha económica fuerte. Había pobres que necesitaban ayuda urgente, pero también riquezas suficientes acumuladas por unos pocos. El mensaje de Jesús culmina con palabras que estremecen: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La redención había tocado la puerta del hombre más improbable. Jericó, la misma ciudad donde una vez el juicio divino hizo caer murallas, con un grito, ahora escuchaba palabras de restauración. Pero lo más escalofriante es lo que ocurrió siglos atrás. Cuando Josué conquistó Jericó, no solo destruyó la ciudad, pronunció una maldición que congeló la historia de ese lugar. Por generaciones, maldito el que reconstruya esta ciudad. A costa de su primogénito echará sus cimientos, y a costa de su hijo menor colocará sus puertas. Estas palabras no fueron metáfora ni amenaza, fueron una profecía. Durante 500 años nadie se atrevió a desafiar esa sentencia. Jericó quedó reducida a ruinas, olvidada entre el polvo del tiempo. Pero en los días del rey Acab, un hombre llamado Hiel decidió reconstruirla, y lo que sucedió fue estremecedor.
Según un Reyes, las 4:34 de la tarde, perdió a sus 2 hijos, el mayor al comenzar los cimientos y el menor al colocar las puertas, exactamente como Josué había profetizado siglos antes. La precisión de este cumplimiento no puede atribuirse al azar. Es evidencia de que las palabras que Dios pronuncia nunca quedan vacías. Pueden pasar años, siglos incluso, pero su voluntad no pierde fuerza con el tiempo. Cuando Él habla, lo dicho permanece. Y aunque esta historia podría haberse cerrado con una nota trágica, lo que sigue es aún más poderoso, porque Jericó, la maldita, la destruida, la olvidada, fue también elegida como escenario de restauración. La ciudad que conoció el juicio, fue la misma que vio milagros. Donde antes hubo gritos de guerra, ahora había clamores de fe. Lo que alguna vez fue símbolo de ruina, se transformó en lugar de esperanza. Esto nos enseña algo esencial sobre el carácter de Dios. Él es justo, pero también misericordioso. Juzga con autoridad, pero redime con amor. Las murallas caídas dieron paso a nuevas historias, no de conquista, sino de transformación. La Jericó de Bartimeo, de Zaqueo y de Rahab no es solo una ciudad antigua, es un espejo de la condición humana. Sus ruinas nos hablan de lo frágiles que son nuestras propias fortalezas. Su historia nos recuerda que no hay caída tan profunda que escape a la gracia, no hay persona tan despreciada que no pueda ser restaurada, no hay promesa de Dios que deje de cumplirse. Bartimeo nos enseña que aun cuando otros intenten silenciarnos, la fe persistente atrae la atención del cielo. Zaqueo nos demuestra que ningún corazón está tan endurecido como para no ser tocado, y la tragedia de Hiel confirma que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene peso eterno. Si tú también crees que Dios cumple cada promesa que ha hecho, comenta ahora mismo: Dios es fiel. Jericó ya no tiene murallas ni reyes, su poder político se esfumó hace siglos, pero su legado permanece vivo en cada página de las Escrituras. Lo que queda de Jericó no son piedras ni estructuras, sino lecciones que atraviesan generaciones. Su verdadera herencia está en las vidas transformadas, en las promesas cumplidas, en los actos de fe que siguen inspirando a miles, porque toda persona dispuesta a escuchar puede encontrar algo en la historia de Jericó, un llamado, una advertencia, una esperanza. Y si quieres descubrir qué fue lo que realmente ocurrió en otra ciudad marcada por la intervención divina, haz clic ahora mismo en el video que está apareciendo en tu pantalla. Allí te revelaremos 15 hechos impactantes sobre Sodoma y Gomorra, una historia que también cambiará tu forma de entender la Biblia. Haz clic ahora, no dejes que te lo cuenten.